Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. Hoy tengo la oportunidad de aquí seguir dialogando con personajes de la ciudad de San Pedro Sula y hoy voy a tener este placer de conocer al abogado José Antonio Fernández. Él es candidato a designado presidencial por el Partido Liberal. Hay tanto de qué hablar, sobre todo cuando en el ambiente para muchos el Partido Liberal no levanta, otros dicen que tiene que unirse a la alianza. ¿Cuántas cosas están diciendo? En el Partido Liberal dicen que es estrategia que utiliza la oposición y el mismo gobierno para no reconocer algún tipo de crecimiento que pueda tener el Partido Liberal. Vamos a hablar de eso y de lo que pasa en el país. ¿Qué tal está, abogado? Gracias por atenderme la invitación aquí a Doble Vía y aquí en su ciudad, San Pedro Sula. Muchísimas gracias por la invitación, Rodolfo. Siempre programa muy visto, Doble Vía de Radio América, y pues por primera vez aquí acompañándolos a ustedes para poder participar en cualquier cosa en que yo les pueda colaborar. Antes de entrar en materia de lo que es el país, cuente, ¿quién es el abogado José Antonio Fernández? ¿De dónde sale para los que no lo conocen? ¿Cómo llega? ¿Cómo lo eligen designado presidencial? ¿Cuál es su fuerte en el negocio aquí en San Pedro Sula? Ok, muy bien. Yo soy abogado y notario y me he desempeñado en el ejercicio de la profesión y he hecho carrera judicial. Yo comencé mis estudios universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa en el año de 1983, año desde el cual comencé a trabajar en el Poder Judicial también como escribiente, posteriormente como receptor, después como secretario, posteriormente juez de letras, luego fiscal de letras de lo criminal y al final pues magistrado suplente de una corte de apelaciones del trabajo. Esa ha sido la rama a la que yo me he dedicado. Fui candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fui candidato también a magistrado del Tribunal Superior de Cuentas y candidato a diputado por el Partido Liberal del Departamento de Cortés. En este momento estoy participando como candidato a designado presidencial y hicieron una selección basada en una encuesta que realizaron con empresarios y distintos personajes de aquí de la ciudad, en la cual concluyeron de que requerían de una persona que tuviera una imagen limpia, una persona que tuviera una trayectoria también profesional limpia y alguien que pudiese representar a la zona norte dignamente. ¿Y qué le motivó? O sea, así ya de lleno, ¿son oportunidades nuevas que se dan en el Partido Liberal o usted se había negado antes a entrar de fuerte ya con una designación así presidencial? La verdad de las cosas, Rodolfo, es que la decisión la medité por el hecho de que había sentido de que nuestro partido me había fallado con el apoyo en la elección de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, después de varias pláticas, me hicieron hacer caer en razón en el sentido de que no había sido el partido el que me había fallado, sino que personas que son las que representan al partido en el Congreso Nacional. Y es por esa razón pues de que también tomé la iniciativa y la decisión de ingresar en esta aventura política, porque también consideramos de que estamos jóvenes y que todavía podemos poner un granito de arena, no solamente para nuestro partido, pero principalmente para nuestro país. Después de 2 derrotas, podemos decir, del Partido Liberal, 2 derrotas, es que así es, definitivamente así es, 2 derrotas. Para muchos el Partido Liberal no creció, va hacia una tercera, otros dicen que tiende a desaparecer. ¿Cuál es la realidad que usted mira más allá de todo lo que es el sentimiento que usted pueda tener por el Partido Liberal? Claro, y en una manera, se la voy a decir objetiva, nosotros pensamos, y esos son los números los que nos están dando esa respuesta, vemos cómo el partido ha ido creciendo. Y ha sido un crecimiento sumamente rápido, porque si usted se pone a ver el mapa político de nuestro país, después de ser la tercera fuerza política, ahorita somos la segunda fuerza de oposición en el país y estamos, de acuerdo a las encuestas que nosotros mismos hemos levantado y que no las hacemos públicas, como tampoco las hicimos para las elecciones internas, pero que el resultado final fue lo que ocurrió en el proceso electoral interno,
nosotros en las internas estábamos arriba del movimiento de Gabriela Núñez en un 34%, y al final de cuentas el resultado fue similar, fue un 32% arriba de la candidatura de ella. En este momento nosotros hemos hecho varios levantamientos de encuestas, y son unas encuestas no del día, sino encuestas progresivas y predictivas, como dice nuestro candidato, el ingeniero Luis Zelaya. Estas encuestas nos dan a nosotros una proyección y una predicción de lo que puede ser el resultado el día de la elección, que es el día más importante. Nosotros hoy por hoy estamos a 4 puntos del actual presidente Juan Orlando Hernández, y consideramos de que el hecho de que él vaya buscando una reelección ilegal, y cuando digo ilegal es por el procedimiento que se siguió, porque bien se pudo haber seguido un procedimiento legal y todos estaríamos contentos y tranquilos. Sin embargo, hemos visto cómo se han ido deteriorando las instituciones en el país. Se han ido deteriorando desde que se destituyeron a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que fueron señalados como ser partícipes o estar ligados con el narcotráfico, y esos 4 magistrados jamás se les probó nada. De hecho, estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia promovieron una demanda contra Honduras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta Corte Interamericana falló a favor de ellos. Entonces, ahí inicia un proceso de deterioramiento de nuestras instituciones que son básicas para el funcionamiento. ¿Por qué tenemos los 3 poderes del Estado, un poder legislativo, un poder judicial y un poder económico, un poder ejecutivo, que deben de ser independientes? El mismo Montesquieu, hace muchos siglos, fue de las personas que siempre pensó de que los pesos y contrapesos son el equilibrio de una sociedad. Y en el momento actual nosotros vemos cómo ya no vivimos en un Estado de Derecho. Para poder vivir en un Estado de Derecho necesitamos que exista una independencia de los poderes. Claro, que sean complementarios entre sí, pero independientes. Ahora, explíqueme algo. La oposición en general le sucede a la alianza, le sucede al Partido Liberal, y obviamente lo explota el gobierno y el Partido Nacional. Si es la segunda fuerza, la alianza dice que son la segunda, el Partido Liberal la segunda, ¿por qué el Partido Nacional estaría en primer lugar? Si hay supuestamente un desgaste, si la gente cuando se habla con ella aparentemente hay un malestar, salvo aquellos nacionalistas que están bien empleados en el gobierno, pero habría un malestar o que no comparten la forma de hacer gobierno. ¿Por qué está en primer lugar hoy el Partido Nacional? Ok, estaría en primer lugar primero porque está en el poder y tiene toda una estructura y una maquinaria, tanto maquinaria económica, porque todos pagamos una tasa de seguridad y esa tasa de seguridad no se rinde en cuentas. Todos tenemos nosotros derechos a exigir que ese dinero que se utiliza en la tasa de seguridad sea transparente y que se rindan cuentas al respecto. Entonces, dicho eso, nosotros pensamos de que el Partido Nacional, a pesar de ser el que se encuentra gobernando y que dicen ellos que son el partido más grande de Centroamérica, ¿cuál fue el temor de presentar el tema de la reelección mediante los procedimientos legales correspondientes? Cuando usted sabe que tiene un equipo de fútbol ganador, usted se somete a cualquier otro equipo. Es decir, en este caso particular, si yo estoy en un equipo ganador, yo me sometería a cualquier procedimiento legal para el tema de la reelección, cosa que no hicieron ellos. ¿Qué tiene que hacer el Partido Liberal para ganar este proceso electoral? Más allá de lo que están haciendo, he escuchado, y obviamente lo escucha usted, mucha gente de la vieja guardia cuestionar a su candidato. Con lo que falta del proceso electoral es casi imperdonable políticamente hablando decir que con tan poco tiempo se esté criticando a su propio candidato, cuando hay que hablar, se supone, bien de él para ganar el proceso electoral. ¿Qué le falta al Partido Liberal? ¿O es que hay una vieja guardia muy resentida que esperaban más o que el candidato les diera no sé qué privilegios? La verdad de las cosas es que el relevo generacional tenía que llegar tarde o temprano. Y la vieja guardia, a pesar de que son importantes y que siempre van a estar con el cargo de asesores de una nueva generación, consideramos de que el hecho de que sean relevados ha causado malestar. Sin embargo,
con el tiempo, y como dicen, solo el tiempo lo dirá, con el tiempo se darán cuenta de que ese relevo generacional era necesario. Ese mismo relevo generacional lo vimos en el Partido Nacional, lo hemos visto en otros partidos políticos, y el Partido Liberal no es la excepción. El Partido Liberal requería de un relevo generacional y nadie creía en un candidato como Luis Zelaya, un ex rector de la universidad privada más grande de Honduras, que nunca había incursionado en política y que en menos de 6 meses se convirtió en el candidato del Partido Liberal. Y no en el candidato porque él quiso, sino que porque los liberales en elecciones internas, 5 movimientos, decidieron, la mayoría, que él era el candidato ideal. Hay muchos chamberos, es un término bastante pesado, y voy a hacer claro que soy yo el que lo estoy utilizando. Hay muchos chamberos. Realmente hay gente que quiere los partidos políticos. En este caso usted tiene que responder por su partido, el Partido Liberal. Hay gente que los quiere o no quiere los partidos, sino que se quiere servir de su partido para ser eterno empleado público. Definitivamente que ese tipo de personas las vemos en todos los partidos políticos. Hay personas que se han dedicado de por vida a vivir de los partidos políticos o de la política en sí. En el caso particular de el Partido Liberal en este momento y del movimiento de Luis Zelaya cuando él lo formó como tal, nos sentimos orgullosos de poder decir de que se implementó una fórmula completamente distinta a lo que en el pasado se había utilizado. Siempre habíamos tenido aquí movimientos políticos dentro de los partidos que tenían sus propios dueños y que habían, como dicen los dinosaurios y los bebesaurios. En este caso ha desaparecido los bebesaurios y los brontosaurios, como le hemos venido llamando, por el hecho de que cuando se conformaron las planillas del movimiento de Por Honduras y por Nosotros, se conformaron mediante una fórmula que implementó el ingeniero Luis Zelaya Medrano, que decía que el 80% de las personas que integrasen las planillas a nivel de diputados y a nivel de corporaciones municipales, el 80% iban a ser gente nueva y el 20% iban a ser personas que habían participado en política anteriormente y que pues obviamente tenían un liderazgo ya viejo. Pero la fórmula 80-20 ha funcionado muy buena y esperamos pues que los resultados que nosotros le demos al pueblo hondureño sean mejor todavía. Hay gente que dice, incluso algunos que se fueron del Partido Liberal, que están decepcionados de los partidos tradicionales, aunque pareciera que se sigue manteniendo ese bipartidismo electorero, porque no es que el país no es bipartidista la población, porque aquí hay más de 2 partidos, históricamente han existido ¿cuántos partidos? ¿Y por qué la gente debería estar decepcionada del Partido Liberal y decir que es lo mismo que el Partido Nacional? Mire, la verdad de las cosas es que el golpe que sufrimos en el 2009, que se ha llamado un golpe de Estado, no fue golpe de Estado. Y no porque yo venga a defenderlo, sino que porque fue un golpe en el Poder Ejecutivo. Porque el Poder Legislativo y el Poder Judicial continuaron incólumes, o sea, continuaron tal como habían sido electos por el Congreso Nacional. Fue un golpe interno que se llevó a cabo y en ese golpe participaron muchas personas. Dentro de esas personas, líderes reconocidos del Partido Nacional, actualmente varios de ellos inclusive miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional, participaron también altos mandos del Ejército de Honduras, de las Fuerzas Armadas, así como que muchas personas de la sociedad civil y empresarios incluso. Entonces, en ese momento dado, la decisión que se tomó fue una decisión que le trajo mucho daño al Partido Liberal, le trajo mucho daño a nuestro país, porque nuestro país sufrió las consecuencias de ese golpe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que nosotros debemos de aprender de esas experiencias. Y si nosotros continuamos cometiendo errores, como el hecho de una reelección ilegal, vamos a llegar a sufrir consecuencias iguales o peores. Porque usted sabe que ni por lo menos de la oposición, la Alianza, Partido Liberal y los demás partidos pequeños que también están participando en este proceso, no están de acuerdo en ese procedimiento que se llevaron a cabo para efectos de la reelección. Y todos coinciden de que debió haberse hecho mediante los procedimientos legales establecidos, que existen. Si yo le digo, deme una diferencia entre Partido Liberal y Partido Nacional. Ok, el Partido Liberal es un partido que tiene más rostro humano.
El Partido Nacional es un partido bastante bien organizado, porque sí lo es, sin embargo no tienen rostro humano. Ellos gobiernan para un círculo pequeño, en cambio el Partido Liberal, la historia lo demuestra, fuimos los creadores de la reforma agraria, fuimos los creadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social, o sea, las reformas más grandes y las reformas más importantes que este país ha tenido, las ha realizado el Partido Liberal. En cambio, el Partido Nacional, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Estamos viendo de que están aprobando leyes coartando la libertad de expresión, en el caso de ustedes, los medios de comunicación y los periodistas. Todavía esa promesa que han hecho de reformar ese artículo que fue derogado, todavía al día de hoy no vemos resultados de esa promesa. También vemos cómo aprueban leyes disminuyendo las penas para los casos de actos de corrupción. ¿Cómo se pone a creer usted de que vamos a venir a disminuir penas en actos de corrupción? Eso me da a mí mucho que pensar, porque estaremos queriéndonos curar en salud anticipadamente. Ahora, ¿ha escuchado usted otra tesis que dicen que el Partido Liberal gobierna y desordena la economía y que al Partido Nacional históricamente le ha tocado ordenar la economía del país? He escuchado esa tesis. Y esa tesis tiene su respuesta en el hecho de cómo le puede dar usted rostro social a un gobierno. Es invirtiendo en el campo, invirtiendo para las clases más desposeídas, no invirtiendo para grupos de poder en específico. El Partido Nacional puede ser ordenado y puede haber ordenado finanzas en un gobierno en particular, que es en el de Ricardo Maduro, porque en el caso del gobierno del expresidente Porfirio Lobo fue un desastre también económicamente, no hubo organización. Por otro lado, si usted se pone a ver... Y en el actual no lo mira así. Eso le iba a comentar justamente. En el gobierno actual debemos de reconocer de que se han hecho logros en materia de seguridad, pero no se ha hecho lo necesario, porque hay muchos casos que se encuentran engavetados y que están engavetados con un propósito, que es proteger a determinadas personas. El presente gobierno nos habla a nosotros de que han tenido resultados macroeconómicos, pero lo que nosotros, el pueblo en general, sentimos son los resultados microeconómicos. La micro y la mediana industria son los que realmente sostienen la economía, así como la clase media es el colchón de una estructura de clases en una sociedad. La micro y la mediana empresa han sido los más golpeados. Y nosotros pensamos, y esa es parte de lo que nosotros queremos desarrollar en nuestro gobierno, es ayudar y apoyar a los micros y pequeños empresarios. ¿Qué papel juegan estos partidos pequeños? Mucho partido de maletín, se dice, o así se les califica, de maletín, otros que son estratégicos, que estarían prestándose a un fraude. ¿Tiene razón de ser en el país la participación en este proceso de tanto partido político o no se justifica de acuerdo, como dicen, no hay cama para tanta gente? O sea, la masa electoral en este país está casi ya repartida. ¿Para usted se justifica o no se justifica? Fíjese que particularmente creo que no se justifica, y le voy a decir por qué. Porque nosotros hemos visto participación de estos mismos partidos políticos pequeños en procesos anteriores y la cantidad de votos que han sacado han sido mínimas, incluso hasta de 5,000 votos. Y muchos de ellos hasta menos. Entonces creemos de que el costo político, y cuando le hablo del costo político es el costo financiero, lo que le cuesta al Estado de Honduras, que estos partidos políticos pequeños que no tienen ninguna posibilidad se encuentren participando, es dinero que al final de cuentas vamos a pagar usted y todos los demás hondureños. ¿Cree que se van a prestar algunos de ellos a un juego sucio? Estoy hablando de un fraude. ¿O que su presencia es para justificar gente en las mesas electorales y ayudar, pues en este caso sería el partido de gobierno? Definitivamente que nosotros creemos de que la participación de muchos de ellos, sin hacer señalamientos particulares, muchos de ellos están participando y lo que hacen con esta participación es un gran negocio, porque la venta de las credenciales es un hecho, todos sabemos de que eso es un tema que se da en los procesos electorales y se ha convertido en un negocio, Decir que el Partido Nacional tiene garantizada ya la reelección porque nunca se logró una alianza. Para algunos, un triunfo claro hubiese sido una alianza total entre los partidos de oposición. Pero el hecho de que el Partido Liberal no se haya unido a esa alianza política, finalmente se terminan haciendo daños entre los mismos de la oposición. ¿Está de acuerdo con eso o no? Sí, la verdad de las cosas es que una alianza de toda la oposición hubiera sido lo ideal. Sin embargo, cuando usted ve
de que es la propia alianza, a la cual no somos parte nosotros, la alianza de Libre con Salvador Narrala, porque ya tampoco no es el PAC, sino que es Salvador Narrala, usted mira de que esa alianza es como el agua y el aceite, porque los seguidores de Libre no están de acuerdo con Salvador, y los seguidores de Salvador tampoco están de acuerdo con los de Libre, entonces eso es como el agua y el aceite. Lo otro que usted mencionaba en relación a de que Juan Orlando ya tiene todo arreglado, inteligentemente han manejado mediáticamente de que eso así es. Sin embargo, eso no es cierto, porque las elecciones se ganan el día de elección, que es el día D. Y el 26 de noviembre vamos a demostrar de que el Partido Liberal va a salir avante con esta elección, y lo hará por varias razones, las cuales vamos a platicar más adelante. Usted me quiere decir que el Partido Nacional ha tenido una campaña de inyectar pesimismo, derrotismo en la oposición, tanto liberales como de la alianza. ¿Así? Definitivamente que sí, es una estrategia política, y es una estrategia política bien diseñada. Él tiene un asesor político que tiene una trayectoria en Latinoamérica, y creemos de que él ha estado pues implementando una estrategia que al final de cuentas no le va a servir, no va a tener un buen resultado. Y esa alianza de la cual hablábamos con usted, entre la alianza política y el Partido Liberal, la alianza que existe, estamos hablando obviamente, ¿fueron los egos personales, o como dice usted, el agua y el aceite, de factores que no se combinan, o fue una estrategia bien diseñada del gobierno de evitar, o del Partido Nacional de evitar que se diera algún tipo de alianzas, sembrar cizaña en todos los partidos? Ahí hay de todo un poco, porque así como usted ve cómo el Partido Nacional intervino de tal manera que terminó destruyendo el Partido Anticorrupción, lo mismo ha pretendido hacer dentro de los mismos liberales, y lo han hecho, pues podemos decirlo, políticamente, inteligentemente, porque como dicen, divides y vencerás. Sin embargo, lo que yo sí le puedo decir es que en el proceso, porque así se buscó una alianza de la oposición en su totalidad desde un inicio, hubieron varias pláticas, y el tema fue que Salvador Narrala, desde un principio, en la primera reunión que sostuvo con el ingeniero Luis Zelaya Medrano, le comunicó de que bienvenidos a la alianza, pero que él iba a ser la cabeza. Y para lograr una alianza, eso es lo más difícil. ¿Quién es el que va a ceder esa cabeza? Entonces, en ese momento, el ingeniero Luis Zelaya le manifestó de que la cabeza de la alianza la debería de tener quien más votos había obtenido en el proceso de las elecciones internas, tanto Libre, PAC y Partido Liberal. Y en este caso, de los tres que yo le menciono y que pudiesen haber sido los tres miembros de la alianza, el Partido Liberal es el que más votos había obtenido. Entonces, por lo tanto, se pudo haber compactado una verdadera alianza, pero bajo la cabeza de quien más votos había sacado en el proceso electoral interno. Que en ese caso era el Partido Liberal. El Partido Liberal. Sí. ¿Qué siente usted que le falta a Honduras en este momento? ¿Qué le falta a nuestro país para consolidar una democracia, o estamos ante el desplome total de la democracia en el país? Nos encontramos en tiempos bien difíciles, y tiempos bien difíciles por la falta de institucionalidad. Nosotros creemos firmemente de que debemos de volver a darle la institucionalidad a nuestro país. Nosotros no podemos tener una Corte Suprema que baje la cabeza cuando el presidente lo llame. No podemos tener un Congreso Nacional que también baje la cabeza cuando el presidente de la República, o sea, del Poder Ejecutivo, también lo llame. Nosotros necesitamos fortalecer la institucionalidad. Y aparte de fortalecer la institucionalidad, también necesitamos invertir los recursos del Estado en otras áreas que son las que van a venir a disminuir los índices de criminalidad. ¿Qué sucede? La criminalidad no solamente se combate con los militares en las calles, no solamente se combate comprando barcos para combatir el narcotráfico en las aguas internacionales o las aguas nacionales. El narcotráfico se combate con educación, se combate con salud. Nosotros no podemos estar invirtiendo millones de dólares en la compra de barcos cuando tenemos los hospitales completamente desabastecidos. Esa es una injusticia. Ver a una persona que va a hacer un día entero
una fila, y a veces no solamente un día, sino que varios días. En Tegucigalpa, en el hospital escuela, duermen en las aceras con ratas encima de ellos y alrededor de ellos. No podemos tener ese tipo de condiciones. Y ahí es donde vuelvo y repito yo, nuestro país necesita un gobierno que tenga rostro social, que tenga sensibilidad humana y que venga a invertir los recursos en lo que es educación y en salud. Y obviamente, lo que se refiere a seguridad, hay que continuar invirtiendo en seguridad, pero tampoco podemos nosotros tener un desequilibrio tan grande entre lo que es la educación, lo que es el armamento y lo que es la salud de los hondureños. Estamos dialogando esta tarde aquí en Doble Vía con el abogado José Antonio Fernández. Él es candidato a designado presidencial en el Partido Liberal. Y estamos aquí en la ciudad de San Pedro Sula, pues aprovechando esta oportunidad de dialogar con estos personajes que no los tenemos a diario allá en Tegucigalpa. Hay algo que me llama la atención, el hecho, y que usted lo sabe, la semana recién pasada y esta semana se ha comenzado a mencionar publicaciones del New York Times, donde vinculan hechos anormales o financiamientos oscuros del crimen organizado que habría recibido el mismo presidente de la República. Eso, afán, ¿por qué eso no ha tenido tanto impacto en Honduras? Se queda más a nivel de rumor, a nivel de medios, se queda de esa forma, no ha tenido ese impacto, o hasta dónde cree que puede llegar eso que pueda perjudicar al mismo candidato del gobierno. Ok, ahí volvemos al tema de la institucionalidad. Cuando tenemos que los operadores de justicia están subordinados al Poder Ejecutivo, hablamos aquí del Ministerio Público, hablamos de la Corte Suprema de Justicia, hablamos de la policía, hablamos de los entes investigadores. No hay forma que una investigación de esa naturaleza pueda llegar hasta el final. El New York Times es un diario de gran prestigio, de más de 120 años de prestigio en Estados Unidos, y lo que ha salido a relucir, la verdad, es una declaración. O sea, no ha salido a relucir más que una declaración de una persona que fue capturada o que se entregó, porque quien dio esa declaración no fue ni extraditado, sino que él se entregó personalmente, y de otra persona que también fue capturada fuera de Honduras. Es una grabación de una conversación entre dos personajes, y eso tampoco puede ser aquí como objeto de decir, ok, esto es prueba ya fehaciente y hasta aquí llegó todo. No, tiene que haber una investigación, y en un Estado de Derecho tendríamos a todos los operadores de justicia ya accionando en una verdadera investigación. ¿De oficio, a su criterio? De oficio. Y es bien fácil porque un Estado puede solicitarle a otro Estado mediante un exhorto distintos tipos de documentos o de información que se requiera para efectos de iniciar con un proceso investigativo. Entonces creemos de que se ha tratado de demeritar una declaración, lo cual, como le repito, sí es una conversación entre dos personajes, ambos de los cuales se encuentran detenidos en Estados Unidos, uno ya con condena, no sé si el otro ya tiene la condena, y que quieren demeritar las declaraciones por el hecho de que son delincuentes condenados. La verdad de las cosas es que no podemos demeritar esas declaraciones, porque en Estados Unidos el sistema judicial funciona, y para aquellas personas que quieren servir como informantes para poder disminuir una pena, no crea que los fiscales no se cercioran o no confirman que las declaraciones que ha dado determinada persona son reales previo a que le puedan otorgar ese beneficio de disminución de pena. ¿Qué espera usted de la Maxi? ¿Está esperando más? ¿Está haciendo lo justo? ¿O se está diluyendo el tiempo de la Maxi? Mire, la verdad de las cosas es que yo espero más de la Maxi. El problema es que a la Maxi no le han dado todos los instrumentos, no le han dado los dientes. Póngale, le dieron un par de dientes, pero no le dieron toda la dentadura para que pudiera masticar y para que pudiera realmente devorar ese plato que está servido sobre la mesa. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la OEA conversando con personas en el organismo internacional, y nos hacían ellos una reflexión, porque nosotros estábamos como decepcionados de los resultados de la Maxi. Sin embargo, nos fueron bien claros al decir que en Guatemala la Sisi tardó 7 años para tener resultado. Entonces, de repente nosotros hemos visto resultados en Guatemala sin realmente poder sopesar de que allá tienen 7 años de estar ellos trabajando y aquí apenas tenemos nosotros 2 años de haber iniciado. Claro, y hay que ver la realidad hoy de cada país, cómo se encuentren el acceso a la información y el tipo de casos que va a diferir, obviamente, entre Guatemala y nuestro país. ¿Por qué cree usted que la gente debería de votar por el Partido Liberal?
Bueno, nosotros creemos de que las personas deben de votar por el Partido Liberal por varias razones. La primera de ellas, por lo que le he venido insistiendo, que es porque queremos un gobierno con rostro social. Queremos un gobierno que sea dirigido por alguien que no ha sido un político. Y usted mira a nivel internacional, y si nos quedamos aquí en Centroamérica, en Guatemala y en Costa Rica, los dos que resultaron presidentes son outsiders. Y outsiders quiere decir personas que nunca han participado en política y que por primera vez participan, bueno, en Estados Unidos incluso. Y las personas salen a votar. ¿Y salen a votar en contra de qué? Salen a votar en contra de una clase política. Salen a votar en contra de un sistema. En Estados Unidos hablaban de que salieron a votar en contra del establishment, que es los que han venido gobernando por los últimos años y que el pueblo no ha sentido esos verdaderos resultados esperados por todos. Entonces nosotros creemos de que se debe de votar por el Partido Liberal por lo que le digo. Uno, nosotros pensamos en que la reconstrucción del Estado de Derecho y de la institucionalidad es primordial. Si no tenemos ese segmento nosotros reconstruido en este país, vamos a seguir igual o peor. Segundo, creemos en la seguridad humana. El tema de la seguridad es un tema que no solamente es de ver los militares en la calle, no es que los quieren los cuarteles, pero no solamente es de ver a los militares en las calles. El tema también es de involucrar a la ciudadanía. Justamente ahorita, antes de venir a su programa, vengo de un foro de la Asociación Civil para una Sociedad Más Justa, la ASJ, y habían varios expositores en ese foro, y el tema del foro era situación de la violencia letal en América Latina. Entonces ponían ellos como ejemplo de que en los últimos 10 años en Honduras han habido 40,000 muertos. Y Honduras no ha estado en ninguna guerra civil, nosotros no hemos estado en ninguna guerra con otro estado tampoco. ¿Se imagina usted lo que son 40,000 personas muertas? 40,000 personas muertas son prácticamente la capacidad instalada que tiene el Estadio Olímpico. 37,000 personas es la capacidad instalada de ese estadio a morir. Y ¿se imagina usted el tener que atender esa cantidad de muertos en este país? No es justo, no es justo. Tercero, la tercera razón por la cual el Partido Liberal debería de ganar es por la reactivación económica para generar empleo. Aquí se ha venido hablando del Plan 2020, se ha venido hablando de que se van a generar 600,000 empleos. Pero vaya a la calle y pregúntele a la gente, vaya al Parque Central, vaya al mismo estadio, a la salida del estadio, pregúntele a la gente si consiguen empleo. Aquí no hay empleo para mayores de 30 años. Aquí hay una discriminación por el tema de edad en las personas. Y según la Constitución de la República, nosotros no debe haber discriminación por ningún motivo, ni de religión, ni de raza, ni de color, ni de ningún tipo. Entonces, pensamos de que es necesario reactivar la economía de este país. Y lo hemos dicho. ¿Cómo pensamos reactivarla? Pensamos reactivarla a través de los parques agroindustriales. Usted recuerda en el año 1990 cuando el expresidente Rafael Leonardo Callejas implementó los parques industriales para exportación, que fueron aquí en Choloma donde se iniciaron, se hicieron contrataciones masivas en el país. Pero esos parques industriales fueron una seña de desarrollo en aquellos tiempos, en 1990. Pues lo que queremos implementar nosotros ahora son los parques agroindustriales. Y no solamente en el departamento de Cortés, como dice el ingeniero Luis Zelaya Medrano, es implementar esos parques agroindustriales en todo Honduras, si es posible en 9 o 10 de los departamentos. Le veo una gran madurez en tener que reconocer dos cosas. Habló de unas finanzas que se mejoraron en el gobierno de Ricardo Maduro y hoy reconoce también un impulso de parques industriales que hizo el presidente Callejas en su momento. Así es. Eso lo desprende de cualquier tipo de sectarismo, ustedes dijeron. Definitivamente yo me caracterizo como una persona muy objetiva. Yo reconozco lo bueno y lo malo, no solamente de los políticos, sino que de las demás personas e incluso y principalmente de mi persona. O sea, yo tengo que aceptar mis errores y mis defectos antes de poder señalar a otras personas. Si volvemos a lo que le consultaba antes, en cuanto a votar o no votar por el Partido Liberal, de sección o no de sección, ¿qué es lo que más le podría estar pesando en este momento al Partido Liberal? ¿Son todavía resentimientos desde el 2009 o esa campaña masiva que se puede dar para hacer ver que el Partido Liberal sigue en una situación precaria? Yo más bien diría que es lo que más le puede pesar al Partido Nacional para la derrota que va a tener. Y se lo digo por qué.
los que van a definir esta elección, esta próxima elección, van a ser los nuevos votantes y los indecisos. Ellos representan el 32 a 34% de los electores. Y normalmente este segmento no vota jamás por un gobierno o un partido que ha estado en el gobierno 1 o 2 periodos. Ellos votan por el cambio. Nosotros estamos enfocados en ese segmento de los votantes, como también estamos enfocados en el voto oculto. El voto oculto fue un voto que se dio en Estados Unidos incluso, donde los norteamericanos jamás opinaban públicamente por quién iban a votar. Ya sabían por quién iban a votar, pero no lo hicieron hasta el día de la votación. Aquí en Honduras hay muchos del Partido Nacional y de reconocida trayectoria que me lo han manifestado, y yo personalmente los vi en el día del proceso interno, cuando todavía no, como dicen, no se dan color porque tienen que ir a votar a un área donde no es la del partido de ellos, donde de hecho se dieron color yendo a votar en las aulas del Partido Liberal, y que me lo han manifestado y me lo siguen manifestando. Día a día encuentro yo personas que hasta me llaman por teléfono, de dirigentes del partido, que me dicen: José Antonio, nosotros no vamos a votar por Juan Orlando porque estamos en contra de la reelección, estamos en contra de la corrupción, estamos en contra de las ilegalidades, y más que todo, estamos en contra de un gobierno que no es transparente y que no rinde cuentas. Bueno, usted ha señalado algunos ejemplos aquí que nos demuestran, y que están ahí, le guste o no a la gente, que demuestran que no siempre las encuestas y los triunfalismos van a prevalecer. Lo que pasó en Estados Unidos, muy bien señalado por usted, hay gente que no sale todavía de ese estado de shock. O sea, todos daban por un triunfo de la señora Hillary y le han comenzado a buscar por uno u otro lado, pero hasta el momento nada se ha comprobado. Hasta el momento nada se ha comprobado, que como es la institucionalidad en Estados Unidos, posiblemente ya estuviera fuera del señor Trump, pero le han buscado y no salen de ese estado de shock. O sea, la sorpresa que sí se llevaron es realmente abismal, la que se han llevado en los Estados Unidos. ¿Cuál sería la diferencia que marcaría usted entre, pongamos 3 candidatos, yo, y con el respeto para los demás, pero yo trato de ser lo más objetivo y real? Hay 3 candidatos en mi conciencia para que están disputándose la presidencia. Es el Partido Liberal con el ingeniero Luis Zelaya, es el presidente Hernández Gustonovo, es el candidato del Partido Nacional, y obviamente la alianza con Salvador Narrala. ¿Cuál es la diferencia entre los 3? La diferencia, una de ellas, ¿o cuántas diferencias quiere? Si queremos ver las diferencias entre uno y otro candidato, en el caso del ingeniero Salvador Narrala, me parece que es una persona muy volátil, es una persona que reacciona antes de pensar cómo va a reaccionar. Nosotros en este país necesitamos una persona que tenga la habilidad. Habla y después piensa, creo. Sí, es lo que trata de decir usted. Es correcto. Nosotros en este país necesitamos, a pesar de que él es una persona pues profesional, porque él es una persona profesional, sí, y la verdad es que es de admirar también, o sea, a lo que él ha llegado en su vida. Sin embargo, aquí estamos ya hablando de aspectos de capacidad para poder gobernar. Me parece de que él en este momento no sería la persona capaz para gobernar por esa misma razón. No porque no tenga la capacidad profesional, sino que no tiene la capacidad humana de poder reflexionar previamente lo que va él a cómo él va a reaccionar, es decir, pensar antes de reaccionar. Sumado a ello, yo diría que una de las virtudes que tiene nuestro candidato, el ingeniero Luis Zelaya, es que es una persona que, como viene de una rama, que es la rama de la educación, es un hombre que sabe perfectamente bien cómo desarrollar programas, cómo implementar programas. De hecho, solo por ponerle un ejemplo, uno de los temas que él piensa implementar en su gobierno es una plataforma tecnológica. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los que vivimos fuera de Tegucigalpa tenemos que ir a Tegucigalpa para hacer los trámites nosotros. Todos los trámites administrativos hay que ir a Tegucigalpa. Si usted quiere un permiso para una lanchita suya aquí que tenga en Omoa, tiene que ir a Tegucigalpa. Marina Mercante está en Tegucigalpa y no hay ningún mar en Tegucigalpa. O sea, es ridículo que nosotros no podamos venir y implementar un sistema, una plataforma tecnológica, que eso es bien sencillo. Por algo él es un ingeniero en sistemas. Y eso usted desde su casa,
cumple con los requisitos, así como ahora usted para la visa americana manda su foto digital, llena formularios, el mismo sistema puede ser autorizado en una plataforma tecnológica. ¿Por qué tiene que incurrir gente que vive en Colón, que vive en Atlántida, que viven en Santa Bárbara, que viven en Copán? ¿Por qué tenemos que desplazarnos un país tan pobre? Personas que se desplazan a Tegucigalpa para realizar un trámite cualquiera y estando en Tegucigalpa le dicen, no, ¿sabe qué? Venga mañana, como que si solamente de venir mañana después de que no hay recursos económicos para que una persona le puedan decir venga mañana, sino que más bien ya tiene su inversión, su presupuesto, ya se le ha ido en el traslado de ida y de venir, le dicen venga mañana, y si usted llega mañana le dicen no, venga pasado, y así lo tienen. Mi suegro es alguien que me dice que Honduras es el país del pero, y tiene razón. Como abogado lo he vivido. Yo llevo muchos trámites administrativos en Tegucigalpa de distintas ramas del derecho y cuando voy a Tegucigalpa a hacer un trámite que también me cuesta, voy y me dicen, no, fíjese que, ¿qué tal todo? Le digo yo, no, todo bien, pero, siempre hay un pero. Aquí en Honduras siempre tenemos ese pelo en la sopa y ese pelo en la sopa tiene que desaparecer. ¿Cómo? Con una plataforma tecnológica que es factible y es viable. Luego, otra de las razones por las cuales consideraría yo de el por qué Juan Orlando y el por qué no Salvador y el por qué no del por qué no Juan Orlando, el por qué no Salvador y el por qué sí el ingeniero Luis Zelaya, es por asuntos que la palabra tiene mucho peso, es credibilidad. Cuando usted tiene credibilidad se ve en las puertas. Cuando usted ha perdido la credibilidad, que es lo que yo veo en el candidato Juan Orlando, que ha perdido la credibilidad, es bien difícil que la gente lo apoye. Lo podrán apoyar los que están viviendo del día a día, como dicen, con una chambita en el gobierno, porque con chamba vivís mejor, pero los que no estamos con una chamba de esas, no vivimos mejor, vivimos en base a nuestro propio esfuerzo, así como está usted y están los demás compañeros aquí en Radio América. Entonces, si usted no viene a trabajar hoy, usted no tiene para pagar su plato mañana, es el día que pierde. Entonces, esas son las verdaderas razones, Del por qué sí el Partido Liberal podría ganar, o en su criterio debería ser el candidato idóneo para ser presidente de la República. El Tribunal Supremo Electoral, ¿qué opinión le merece el Tribunal Supremo Electoral? Solo permítame, les recuerdo, estamos dialogando esta tarde con el abogado José Antonio Fernández. José Antonio Fernández, candidato a designado presidencial por el Partido Liberal. Con él dialogamos esta tarde aquí en Doble Vía. Pues le preguntaba el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué opinión le merece? Muy buena pregunta. Aquí en Honduras han incurrido en el delito de traición a la patria no solamente magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni también diputados que se presentaron a la Corte a solicitar la interpretación de ese artículo constitucional. El Tribunal Supremo Electoral deja mucho que desear. Y deja mucho que desear por varias razones. Una, porque también han incurrido en el delito de traición a la patria al inscribir a un candidato que no ha sido, que no tiene legalmente la capacidad para poder participar en este proceso electoral. Segundo, el Tribunal Supremo Electoral debe ser un ente totalmente apolítico, como también lo debe ser el Registro Nacional de las Personas. Solo antes de que usted continúe, ¿por qué el tribunal en su criterio no tomó una decisión? Una, ¿es un tribunal controlado, es temeroso o son otras razones muy personales, de intereses personales? ¿Timorato o sometido completamente por intereses? ¿Por qué? Porque tiene que haber una causa, alguien tendrá que decir qué es lo que pasa con el tribunal, que todo el mundo duda de él. El Tribunal Supremo Electoral ha perdido totalmente la credibilidad del pueblo hondureño y la ha perdido por el simple hecho de que también está sometido. Él es parte del por qué nosotros debemos de fortalecer nuestra institucionalidad. Todas nuestras instituciones del Estado están corroídas. Si nosotros no venimos y no presentamos nosotros la opción de querer fortalecer las instituciones del Estado, vamos a seguir en el mismo camino. El Tribunal Supremo Electoral debe ser un ente apolítico. Sin embargo, los miembros del Tribunal Supremo Electoral son miembros que representan partidos políticos. Y no solamente los representan partidos políticos, sino que los representan en una forma desigual, porque hay otros partidos políticos que deberían de tener un representante y tampoco lo tienen. Entonces, ¿se imagina usted cómo se sienten los de la Alianza, cómo se sienten los de, bueno, en este caso la Alianza también es libre, pero cómo se sentían los de Libre antes de la Alianza?
ellos también querían su representante en el Tribunal Supremo Electoral. Nunca lo tuvieron. Los del PAC siempre también exigieron su candidato, tampoco lo tuvieron. Hoy que están juntos, tampoco lo tienen. Los otros partidos políticos minoritarios que están participando tampoco tienen representación en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, me parece a mí de que estamos en condiciones desiguales y el Tribunal Supremo Electoral, en definitiva, nosotros consideramos de que está sometido al Poder Ejecutivo. Otra pregunta que nos hacemos muchos: ¿por qué la comunidad internacional, que en un momento fue tan exigente con Honduras después de los acontecimientos del 2009, pidiendo respeto, pidiendo incluso reformas, reconciliación, cuántas cosas pidieron, por qué fue tan indiferente con la forma forzada que se lleva una reelección en el país? ¿Es porque no pesa a Honduras? ¿Porque no quieren conflictos? ¿Cuál es la interpretación que le daríamos? Una comunidad internacional que parece indiferente totalmente a lo que pasa en el país. Mire, Rodolfo, pareciera indiferente, pero la verdad de las cosas es que no hay ninguna indiferencia. Usted lo puede ver, la Embajada de Estados Unidos está céfala. No han nombrado a un embajador de Estados Unidos en Honduras. Hace 2 meses que renunció el embajador Nilon y seguimos en embajador. Esa es una señal bien importante. Otra señal importante es cuando se presentó el presidente Juan Orlando Hernández a la ONU, que se retiraron 5 minutos antes de que él participara, el salón estaba lleno. Llegó él al estrado, salón vacío. Esas son señales internacionales, son muestras internacionales de que hay un rechazo a que en un país se cometan y se sigan cometiendo arbitrariedades, ilegalidades. Los pueblos no podemos seguir en esto. ¿Suma usted el hecho que es el único presidente que hasta el momento no, en 4 años, no fue recibido por un presidente de los Estados Unidos? Se fue Barack Obama, nunca lo recibió, y el presidente Trump pues no da señales tampoco de que los próximos días se podría reunir con él. ¿Cuántas cosas pueden pasar? Pero hasta el momento, ¿eso es otra señal para usted o no? Totalmente. Aquí acabamos de señalar 3 señales claras y visibles a nivel internacional. Bueno, usted puede ver que el actual presidente de Guatemala, que es residente, porque tiene creo que 1 año y pico, 2 años de estar en el poder, ya lo recibió Trump. Él ya fue recibido por Trump. Entonces, sí hay señales internacionales. ¿Qué es lo que sucede? La comunidad internacional no puede interferir en los actos propios de un Estado. Ellos están visualizando y están observando todo, pero luego vienen las consecuencias. Luego vienen lo que es el retiro de las ayudas internacionales. Usted lo vio, los fondos para combatir la pobreza. Honduras perdió todos esos fondos para el combate a la pobreza. Nosotros vemos los números de la CELAC. La CELAC ya ha rendido informes últimamente, donde los niveles de pobreza más bien han incrementado en el país. Por otro lado, aquí nos pretenden ilustrar, según los del gobierno, de que la calificación que tuvimos de Moody's es una calificación bastante buena, pero esa calificación no se refleja en el plato de cada una de las personas en ese país, en la microeconomía que yo le mencionaba al principio. Esto más, la Moody's acaba de ser señalada de que recibió un soborno de $800,000 para efectos de una calificación internacional. Entonces, volvemos al mismo tema. Las encuestas que vemos nosotros en los diarios son encuestas totalmente manipuladas. Porque como dicen, si usted contrata a los encuestadores van a poner en ese papel lo que ellos quieran. Ahora, si usted no se quiere dar a tol con su mismo dedo, entonces usted se va a dar cuenta y va a tener información fidedigna o información real que le van a decir a usted cómo está. Pero eso de engañarse solo o querer engañar al pueblo, yo creo que ya el pueblo de Honduras ya no es el mismo pueblo de hace 20, 25 años. Hemos madurado, hay una madurez política, ya la gente tiene acceso a las redes sociales, hasta en las comunidades más remotas la gente tiene acceso al internet. Entonces es interesante, los resultados que vienen son bien interesantes y luego lo que podemos llegar a vivir en este país también va a estar más interesante todavía, de aquí y allá. Dialogamos esta tarde con el abogado José Antonio Fernández, es candidato a designado presidencial por el Partido Liberal. Aquí en Doble Vía, pues le pregunto, ¿qué sería, o cómo le planteo la pregunta? ¿Qué sucede si se reelige el presidente Hernández? ¿Qué es lo bueno o qué es lo malo que le puede pasar a Honduras? ¿Qué es lo
lo malo de una reelección? Ya hablamos de la ilegalidad con que se hizo, pero ¿cuál es el riesgo? O por el contrario, hay beneficios. El Partido Nacional dice, para que lo bueno continúe, tiene que seguir el presidente Hernández. Para usted, ¿cuál es lo malo? Ok. En mi opinión muy particular, en el caso de que se lleve a cabo una reelección, pero una reelección no basada en resultados reales, sino que una reelección basada en la fuerza, en el control y en la subordinación y el manoseo del proceso electoral, lo que nos vendría a los hondureños sería consecuencias fatales, consecuencias peores que las que vimos en el 2009. Peores en el sentido de relaciones internacionales con otros países o estados con los que mantenemos nosotros tratados, e incluso internamente podría haber una convulsión bastante fuerte, porque yo creo y siempre he creído de que el primer acto de corrupción más grande en un país es el fraude electoral. El fraude electoral constituye el acto de corrupción más grande, porque desde ahí se dan como resultado el resto de los actos de corrupción en un gobierno o en un país. Después de las elecciones lo voy a llevar a un partido que no es el suyo, o a partidos que no son los suyos. Después de este proceso electoral, muchos de los que están participando, incluso dentro de la misma alianza, ¿cree usted que tienen futuro o van a desaparecer? Obviamente hay una gran cantidad de partidos, FAPER, Vamos, otros que la gente se pregunta por qué están ahí, pero si hablo de partidos como Libre, el PAC, Partido Liberal, ¿alguien tiende a desaparecer con el tiempo, después de este proceso electoral? Tal vez los partidos más pequeños sí van a tener una tendencia a desaparecer, a menos de que sigan siendo utilizados como instrumentos para actos de corrupción en los procesos electorales. Pero partidos como Libre no van a desaparecer. El PAC es bien probable que desaparezca porque ya el PAC, pues prácticamente su líder nato, que era Salvador Narrala, ya no es miembro ni es parte del PAC. Y hoy por hoy preside a ese instituto político una dama que probablemente no tiene el mismo liderazgo ni tiene el liderazgo que tenía Salvador Narrala cuando lo dirigía. Entonces sí creo de que este país va a quedar con tres partidos políticos, con el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libre. ¿Cree usted que muchos liberales al final van a volver o en el futuro se fortalecerá el Libre? Fíjese que nosotros hemos hecho recorrido por varios lados, y por no decir por casi todo el territorio nacional, y no tiene idea la cantidad de gente, de liberales que se habían ido, que han vuelto. Líderes de distintas comunidades que públicamente han sido juramentados nuevamente, y creemos nosotros de que más bien el Partido Liberal se está fortaleciendo, se seguirá fortaleciendo, y estos próximos, creo que son 48 días que nos quedan para el proceso electoral, sin contar en cuenta los días del silencio electoral, el Partido Liberal, y no es por tener un triunfalismo, sino que es por el hecho de lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vemos y lo que la gente en la calle nos dice. O sea, la gente en todos lados nos dice lo mismo, que no quieren nada de lo mismo. O sea, aquí el lema de que tenemos que continuar con lo mismo para seguir con lo mismo, creo que estamos equivocados, tenemos que cambiar. Tiene que haber un cambio en todo sentido, tenemos que darle ese rostro humano que tanto necesita este pueblo. Y es que todos reciban un verdadero beneficio, un beneficio en el sector salud y en el sector educación. Si nosotros resolvemos esos dos temas y resolvemos el tema de la institucionalidad, tenga la plena seguridad de que los niveles y los índices de criminalidad van a ser disminuidos en una forma muy grande. Hoy por hoy en este foro que asistí nos pusieron un ejemplo de que combatir la criminalidad para solamente estar poniéndole curitas a las heridas no va a curar la herida. Eso es como el ejemplo que utilizaron, que fue el de ponerse a dieta. Usted se pone a dieta hoy, pero dentro de 15 días va a tener un rebote. O sea, es una cuestión de cultura. Nosotros tenemos que brindarle e invertir los recursos del Estado en educación. Si invertimos los recursos en educación y los invertimos en salud y creamos las condiciones para tener una verdadera seguridad jurídica, ¿por qué no invierten los extranjeros y los nacionales aquí? Porque no hay seguridad jurídica.
¿Qué es seguridad jurídica? Son reglas del juego. Usted viene hoy y le ofrecen determinadas reglas del juego para que invierta dinero y a los 2 años se las están cambiando. Entonces usted agarra sus maletas y se lleva su inversión para otro país. Mire Nicaragua cómo está. Nicaragua nos lleva años luz. De hecho, la gráfica que nos mostraron el día de hoy con los índices de criminalidad, Nicaragua tiene los índices de los países europeos en cuanto a criminalidad se refiere. En cambio nosotros nos siguen queriendo vender la idea de que ya no somos la ciudad más donde con los índices de criminalidad más altos del mundo. Estamos en tercer lugar y estar en el tercer lugar, en el primero o en el segundo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque como nos decían hoy mismo en el foro, estamos en el tercero hoy, pero nosotros podemos volver, así como un rebote de una dieta, podemos volver al primer lugar facilito, porque no estamos creando las condiciones. Y en eso radica el tema. Y finalmente aquí las reglas del juego, reglas para invertir y reglas electorales. Cambiar las reglas, pedir voto en una raya continua, ese control demuestra inseguridad o qué, o modernismo, ¿qué se puede? Mire, la verdad de las cosas es que estamos viviendo en un país donde, entre comillas, se está viendo una dictadura, porque ni a los mismos diputados del Partido Nacional les están permitiendo que hagan publicidad personal, sino que están haciendo una publicidad, pero una publicidad que prácticamente es una orden, y el que no cumple con esa orden, usted ya sabe lo que pasa. ¿Y eso demuestra para usted inseguridad? Para mí demuestra inseguridad, eso demuestra, y esa es una de las señales que nosotros tomamos como debilidad, como que ese protagonismo que dicen de ser el partido más grande, más organizado, el más pujante de Honduras y de Centroamérica, si realmente lo fuera, dejaran que las personas realizaran o fueran libres para circular, libres para emitir sus pensamientos, libres para votar. Usted no puede venir y ordenarle a la gente cómo es que tiene que votar si todos somos libres para ejercer el sufragio. Y ese es un derecho constitucional, elegir y ser electo. Gracias, abogado José Antonio Fernández. Gracias por atender la invitación. Se nos agotó el tiempo, pero ha sido un verdadero placer y que la gente conozca quién es el candidato a designado presidencial que tiene el Partido Liberal. Así que le agradezco mucho, abogado José Antonio Fernández, por atender la invitación aquí a Doble Vía. Muchas gracias, Rodolfo, a ustedes, a Radio América y a este tan prestigioso programa Doble Vía. Estamos a la orden para sentarnos a conversar, sea antes de las elecciones o después de las elecciones. Va a ser más interesante que nos sentemos por aquí para ver si estuvimos en lo correcto o no. Muchas gracias. Gracias, abogado José Antonio Fernández. Es candidato a designado presidencial en el Partido Liberal. Gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.